Empieza el apunte con una frase que extraje de un material de ética cristiana que dice: la guerra y la pena de muerte son posiblemente algunos desafíos éticos más difíciles para el cristiano. Acá cuando yo dije si alguno estaba a favor de la guerra, todos me respondieron que no. Cuando pregunté si alguno estaba a favor de la pena de muerte, también me han respondido en absoluto que no. Pero hay cristianos que sí están a favor. Lo vamos a ver en esta clase, tanto de la guerra en determinadas circunstancias, como también de la pena de muerte. Y no son no cristianos por pensar de este modo, pero vamos a verlo en lo que conlleva esta clase. La guerra y la pena de muerte son posiblemente algunos de los desafíos éticos más difíciles para el cristiano. La vida tiene infinito valor para Dios y siempre debemos respetarla y valorarla. Sin embargo, muchos cristianos sostienen que es correcto y justo pelear en una guerra y matar a otros seres humanos hechos a la imagen de Dios. Ahí tienen la cita de los autores y el libro. Pero empezamos con el tema de la guerra. Si bien todos sabemos a qué nos referimos con qué es la guerra, es un conflicto armado entre dos o más pueblos, naciones o imperios que altera la paz. Es raro pensar que de la guerra se puede conseguir la paz, o un pueblo queriendo conseguir paz en determinado ámbito utiliza la guerra para conseguir eso. Y provoca derramamiento de sangre sin un verdadero ganador. Bien se dice popularmente que en la guerra nadie gana, ¿verdad? Bueno, esta definición también dice lo mismo. Pero en la Biblia encontramos muchas guerras. En todo el Antiguo Testamento estamos plagados de batallas, de guerras, y hasta las usamos como ejemplo de que Dios nos dio la victoria a su pueblo mediante la guerra, peleando, favoreciendo a su pueblo. Otras, el pueblo de Dios ha sido derrotado por pecados que ha cometido, por pecados ocultos. Y podemos encontrar muchas guerras en la Biblia. ¿Y cuál es la perspectiva cristiana respecto a esto? Bueno, muchas de ellas fueron ordenadas por Dios. Nosotros estamos en contra de la guerra, lo hemos manifestado acá públicamente hace un momento, pero Dios ordenó muchas guerras que existen en la palabra de Dios. Pero acá yo pongo en el apunte que eso no implica una aprobación general de la guerra. La guerra es vista como una consecuencia del pecado y de la rebelión humana, que si no estaría, seguramente no hubiera sido necesario llegar a la guerra, si no estuviera el pecado de las personas, el orgullo y las consecuencias que nos dejó la caída del hombre. Contexto histórico y bíblico. Bueno, lo venimos diciendo. Vamos a buscar en Deuteronomio 9, 4 y 5. Dios le promete a su pueblo la tierra prometida, la famosa tierra prometida. Y para eso tenían que destruir a un montón de naciones e implicaba la destrucción de muchos pueblos. Y vamos a ver, porque pareciera no injusto, ellos estaban en una tierra y de repente fueron despojados de ella para que Dios le dé a su pueblo santo la tierra prometida. Y dice Deuteronomio 9, 4, 5, vamos a leerlo acá, así sale en el video. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Dios me dio esta tierra porque yo soy justo, porque me lo merezco. No pienses eso, dice Dios. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja delante de ti. O sea, ¿por qué Dios echó a esas naciones y las destruyó? Por la impiedad de ellos, no por la justicia de Israel. No por tu justicia, dice el versículo 5,
ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. No, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces cuando pensamos, bueno, es injusto, ellos tenían esta tierra y Dios de repente se le ocurrió, podemos mal pensar, bueno, se la voy a dar a mi pueblo, voy a destruir a todas estas naciones, voy a emplear la guerra para destruirlos, para asesinar a hombres, mujeres, niños, animales. Pero Dios explica en su palabra, no es para darte algo a ti, o es por tu justicia, sino es por la impiedad de esas naciones. Y eran pueblos impíos, como dice en el apunte, que practicaban rituales abominables, sacrificaban a niños, y eso desagradaba a los ojos de Dios, y Dios directamente, por un juicio divino, los eliminó, los destruyó. Leyes para la guerra, si están en el Deuteronomio, podemos abrir brevemente, son varios versículos, pero vamos a leer algunos. Versículo 20. Que en determinadas ciudades, quizás limítrofes, que no involucraban a la tierra prometida, Dios no mandó a destruirlas. Por ejemplo, dice el versículo 10, cuando te acerques a una ciudad para combatirle, le intimarás a paz. O sea, cuidado, primero es la paz. Y si respondiere paz y te abriere, estoy leyendo Deuteronomio 20:11, si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Dios está dando las instrucciones para la guerra. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Y cuenta todo lo demás. Versículo 16. Después léalo en su casa el pasaje completo. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, o sea, de la tierra prometida, Canaán, ninguna persona dejarás con vida, sino que destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fareseo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y da un motivo, porque para que no enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová su Dios. Tenía un propósito. Primeramente el propósito era la impiedad de ellos, de esos pueblos que estaban totalmente rebelados contra Dios. Bueno, y vemos distintas batallas. Por ejemplo, en Éxodo 17, 8 al 16, no vamos a leerlo, es un pasaje conocido en que Israel pelea contra Amalek y pasa algo que todos nos podemos llegar a acordar, que el pueblo pareciera estar desfalleciendo. Y Moisés, dice que estaba Josué y Caleb al lado de Moisés y ellos le levantaban los brazos, le sostenían los brazos arriba. Mientras Moisés tenía los brazos levantados, Jehová daba la victoria. Y cuando se cansaba, el pueblo desfallecía. Entonces Josué y Caleb le mantenían los brazos levantados y así es como Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Bueno, es una batalla, una guerra en la cual Dios intervino con el mismo motivo que venimos diciendo siempre. Josué 6, por ejemplo, la caída de Jericó. Dios dio instrucciones claras, rodeen la ciudad, esperen 7 días, después toquen la trompeta y el muro se iba a caer y iban a conquistar la ciudad. Iban a quedarse con el botín. Pero por ejemplo, 1 Samuel 15, estamos relatando a grosso modo todo lo que sucedió. Dios le dice a Saúl, al rey en ese momento, tenés que destruir a Amalek y destruir niños, mujeres, hombres, ganado, incluso el tesoro. Si hay cosas de oro, destruílas igual, porque es un pueblo que se ha rebelado contra mí. ¿Y Saúl qué hace en esa ocasión? Desobedece. No obedece completamente y ahí es desechado como rey.
y se queda con el mejor ganado, con el tesoro. Viene Samuel y lo confronta. ¿Qué son estas ovejas que escucho? No, no, son para ofrecerlas en sacrificio. Pero Dios dijo que todo se ha destruido. Eclesiastés 3:8. A ver, vamos a buscarlo. Así leemos un poco más. Eclesiastés. Dice, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y así como hay un tiempo de paz, también hubo tiempo de guerra. Por ejemplo, David es un rey que fue un rey que tuvo muchas guerras, enfrentamientos, pero por ejemplo Salomón no. Durante todo el tiempo de Salomón hubo paz en Israel. Bueno, hubo tiempos de guerra y tiempos de paz. ¿Y cuál es la postura de los cristianos? Nosotros han llegado algunos más. A ver, vamos a preguntar de nuevo. ¿Hay alguno que esté a favor de la guerra en determinadas circunstancias por algún motivo que crean justificable? ¿Hay alguno que está a favor de la pena de muerte en determinadas circunstancias por algún motivo que consideren justificable? No. Bueno, todos nosotros tenemos la postura de no estar a favor. Pero podemos nombrar 3 grandes grupos que en el primero, por lo que han respondido, nos vemos reflejados nosotros. 3 posturas de los cristianos frente a este tema de la guerra. En primer lugar, el pacifismo. Es lo que estamos diciendo, que desde que vino el Señor Jesucristo y explicó el verdadero sentido de la ley, hizo su obra redentora, murió por nosotros, enseñó el verdadero amor hacia no solamente el prójimo, sino también los enemigos. Y él decía, ahora lo vamos a leer, amen a vuestros enemigos, bendicen a los que los persiguen. Bueno, esta posición está basada en el llamado de reflejar a Jesús, de ser un discípulo de Jesús y amar al prójimo. El cristiano debe aceptar a la persona y a las enseñanzas de Jesús y seguir su ejemplo sin importar las circunstancias. Y esto incluye, como decíamos, el mandamiento de amar a nuestros enemigos. Entonces, la meta de esta línea de pensamiento, que por lo que veo la compartimos todos, es llevar a la gente a la salvación. Yo no puedo hacerle guerra a alguien y luego predicarle el evangelio. Y si quieren, trasladado a algo cotidiano de todos los días, porque seguramente, y Dios no lo permita, ninguno de nosotros tenga que ir a ninguna guerra nunca en nuestra vida. Pero quizás estamos en guerra con alguien. Bueno, y no podemos hacerle la guerra y después querer que esa persona se convierta. Entonces esta postura es clara. Así como Dios nos amó siendo enemigos, acuérdense que el apóstol Pablo decía, si siendo enemigos fuimos reconciliados. Bueno, Dios espera que tengamos esa postura. Mateo 5:44. Mateo 5:44. Dice así. Pero yo les digo, está hablando Jesús, amen a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. De hecho, el Señor en el Sermón del Monte dice, oíste que fue dicho, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Y Jesús dice, no, dio el verdadero sentido de la ley. ¿Y por qué? Dice el versículo 45, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que os aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen lo mismo los publicanos, los recaudadores de impuestos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues vosotros perfectos, completos, maduros,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Primera Juan 4:20, vamos a buscar hoy en la Biblia. Si alguno no trae Biblia los domingos, tráigala. Vamos a empezar a buscar cada uno en sus Biblias. Primera Juan 4:20 dice, si alguno dice, está hablando el apóstol Juan, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Se lo vuelvo a leer. Esto me decía mi mamá cuando yo me peleaba con mis hermanos y yo venía a la iglesia. Pero mirá lo que dice la Biblia. Y te mataba. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Buscamos los demás pasajes. Romanos 12:14. Lo leo yo, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y el último, en esta postura de pacifismo cristiano, Juan 18:36. Está hablando el Señor Jesucristo, ya apresado. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, o sea, irían a la guerra para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de acá. Dios no nos llamó a la guerra, sino a vivir la vida de Jesús, que Él se entregó voluntariamente por amor. Y está la otra postura, que es el activismo cristiano. Esta posición representa la convicción de que siempre es correcto participar en la guerra. ¿Por qué? Porque apoyo al Estado, porque la Biblia me dice que me tengo que sujetar a las autoridades. Los gobiernos tienen la autoridad para castigar el mal en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, ya que el deber del cristiano es la sumisión al Estado y el Estado tiene la responsabilidad de usar la fuerza. Los cristianos siempre debemos pelear. Esto es lo que dice esa postura extrema. Por un lado teníamos la contraria y ahora, bueno, como Dios, no hay autoridad de parte de Dios, dice la Biblia, y nosotros nos tenemos que someter a las autoridades. Si el Estado dice que hay que pelear, hay que pelear. Eso es lo que dice esta postura. Por ejemplo, Romanos, veamos solamente el pasaje de Romanos 13. ¿Me van siguiendo? Romanos 13, 1 al 7. Y usan estos pasajes. Por ejemplo, sométase, dice el versículo 1, Romanos 13, 1. Sométase toda persona, o sea, toda persona, dice, toda, a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación. O sea, los que no obedecen a las autoridades puestas por Dios acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios. Y los que apoyan estas posturas dicen, la autoridad es un servidor de Dios, por eso yo la tengo que obedecer. Pero si haces lo malo, estoy leyendo el 4, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. O sea, hay que obedecer a las autoridades. Si dicen que hay que ir a la guerra, hay que ir a la guerra. Pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Está el problema en esta línea de pensamiento cuando las autoridades ordenan hacer algo en contra de lo que dice la palabra de Dios.
y ahí cito el pasaje de Hechos 5:29, no lo vamos a leer, pero dice que es mejor, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, esta postura entra en cortocircuito cuando el Estado o el gobierno o las autoridades te ordenan a hacer algo que va en contra de lo que la palabra de Dios establece. Entonces, Pedro y Juan en Hechos dicen, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y por último, en cuanto a las posturas de la guerra, está lo que se llama la tradición de guerra justa. ¿Qué significa? Es como un punto medio entre un extremo y el otro. El pacifismo dice que nunca es correcto participar de una guerra, el activismo dice que siempre es correcto, y esta línea, bueno, separa en que quizás algunas guerras, algunos conflictos, sí son justos y sí son loables para pelear. Y el desafío de esta línea de pensamiento es determinar qué guerras son justas. Vamos a leer, por ejemplo, 1 Pedro 2:13. Vamos a leer uno solo de los 3 que doy. 1 Pedro 2:13, Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Pero dice por causa del Señor, por una causa que sea del Señor. Leemos uno más, Tito 3:1. Tito 3:1. Recuérdenles esto, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. O sea, cuando la orden pareciera tener una buena obra por delante, por más que sea una guerra, pero que sea por un buen propósito, si es que lo hay, esta línea de pensamiento dice, bueno, hay que sujetarse. Nosotros, y como todos ustedes han expresado, nos inclinamos por la primera línea de pensamiento. Pero pareciera haber una contradicción, ¿no?, entre el mandamiento de Dios de no matarás y las órdenes divinas, o cuando Dios estableció hacer guerra contra las naciones. Y yo pensaba en esto, en este dilema ético, de cómo Dios por un lado puede decir, bueno, no matarás, y por el otro lado destruye una nación. Y aparece lo que es la soberanía de Dios. Y Dios es soberano, nosotros no lo somos, nosotros no podemos determinar matar a alguien, quitarle la vida o ir en guerra contra alguien. Dios es soberano y justo en sus juicios. Vimos que fueron condenadas estas naciones por la impiedad de ellos. Fue una condenación de Dios sobre esas naciones. Y las guerras ordenadas por Dios en el Antiguo Testamento eran específicas y dirigidas a naciones cuya maldad había llegado a su colmo. Eso dice Génesis 15:16. Cuando la maldad llega a su colmo, destruiré a Amalek, dice ese pasaje que cito. El mandamiento no matarás se aplica a la vida cotidiana y resalta el valor de la vida humana. Reconocer que las guerras bíblicas específicas eran parte del plan redentor de Dios y no justifican la violencia en general. Cuando vemos una línea de tiempo y trazamos desde el principio hasta el final, vemos claramente el propósito de Dios, que no era destruir a nadie, era el propósito de Dios, que el propósito de Dios se cumpla. Y ahí está la soberanía de Dios. Ahora vamos a buscar Romanos 12:19. Hoy estoy buscador. Romanos 12:19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros no somos soberanos, no somos los dadores de la vida,
Él lo es. Y dice la palabra de Dios que dejemos ese lugar a Dios. Y si Dios quiere castigar a una nación por determinada cosa, lo va a hacer de la manera que Él quiera, porque Él es soberano. Vemos distintas guerras bíblicas, ya fuimos mencionando mucho, la guerra contra Amalek, que fue en 2 tramos, la caída de Jericó, la victoria de Josafat, que ni siquiera fue necesario pelear. No vamos a leerlo para que no se nos vaya el tiempo. Después léanlo en su casa, pero en muchos pasajes bíblicos de guerra, el pueblo de Israel no hizo nada, o más que no hizo nada, obedeció a Dios en lo que le dijo, queden separados, o griten, o estén alabando a Dios, y Dios iba a dar la victoria. Y este pasaje de Crónicas dice, estad quietos y ved la victoria de Jehová. Y así pasó. El pueblo de Israel se quedó quieto y el otro pueblo fue derrotado. Cosas que solamente hace Dios en su soberanía por su juicio contra las naciones y de la manera que Él quiso. Conflictos actuales podemos nombrar muchos, ¿sí? Hoy por hoy, lamentablemente, existe la guerra en este mundo. En Ucrania vemos contra Rusia. Bueno, nosotros hemos vivido la guerra de Malvinas. Y doy algunas preguntas, ¿no? Para que nos vayamos a nuestra casa y pensemos, ¿cómo debería un cristiano responder al llamado de la guerra? ¿Es coherente con el cristiano apoyar la pena de muerte en ciertos casos? O sea, condenar a alguien, ahora lo vamos a ver, para que muera. ¿Qué debería hacer un soldado cristiano? Bueno, ahora no es obligatorio, ¿no? Pero antes pareciera que era obligatorio el servicio militar, como lo fue, y muchas personas, incluidos cristianos, tuvieron que ir a la guerra. Bueno, ¿qué debería hacer un cristiano que se opone a la guerra frente a este llamado? Preguntas, dilemas éticos para que vayamos reflexionando. Y hay alternativas a la guerra que muchas naciones hoy las emplean. La diplomacia, la negociación pacífica. Dios nos llama a ser pacificadores, eso es lo que dice Mateo 5:9. Resolución de conflictos a través de la mediación y la reconciliación. Promoción de la justicia social para abordar las causas subyacentes de los conflictos. Y vamos a abordar ahora, en estos minutos que nos quedan, lo que es la pena de muerte. La definición dice, la pena de muerte, que también se le dice pena capital, ejecución, ajusticiamiento, consiste en provocar la muerte de una persona condenada por parte del Estado como castigo de cometer un delito. Nosotros hemos expresado aquí públicamente, todos los que estamos en este salón, que ninguno está a favor de la pena de muerte. Pero hay países, ¿no? Después lo vamos a decir, en el que está activa la pena de muerte, en que podés ser condenado a muerte por un delito que hayas cometido, seguramente delitos gravísimos. Y vamos a entender el concepto de que el hombre, como dice Génesis 26 y 27, fue creado a la imagen de Dios. Y matar a una persona, ya sea condenada a pena de muerte o ya sea vos matando a alguien, significa atacar al Dios creador y atacar a la imagen de Dios. Y es un rechazo, como veníamos hablando acerca de la soberanía de Dios, un rechazo a su soberanía y saber que Él es el que da vida. Vamos a buscar un versículo de estos dos que doy, Deuteronomio 32, 39. El pasaje que doy de Samuel dice lo mismo. Deuteronomio 32, 39. Vamos muy bien de tiempo, creo. Dice así, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién es el que hace morir y hace vivir? Dios.
Y Ana, en este pasaje que de Samuel, no vamos a buscarlo, dice, Él mata y da vida. Es Dios el que determina dar vida a alguien y quitársela. De hecho, estuvimos en las clases anteriores cuando hablábamos de fertilidad. Por más que el hombre haga lo que haga y lo que esté al alcance de la medicina, esté correcto o no, la vida es determinada por Dios. Si Dios no quiere que esa pareja, esa persona, tenga un hijo, no va a ocurrir, porque Él es quien da vida, pero también es el que la quita. Y lo dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, al tomar la decisión de quitarle la vida a alguien, ya sea alguien en un conflicto o alguien en un asalto, como pasa lamentablemente todos los días, o quizás un Estado estableciendo una pena de muerte sobre alguien, atenta contra la imagen de Dios y es un rechazo a la soberanía de Dios. Pero en la Biblia hay, en el Antiguo Testamento, la pena de muerte establecida. Y ahí sí vamos a buscar mucho, ahí ténganme paciencia, igual son pasajes cortitos. Génesis 9:6, distintos casos de pena de muerte en la Biblia. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, acá había terminado el diluvio, Dios está hablando con Noé, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, lo que veníamos diciendo. Está el pasaje de Éxodo 23, el mandamiento que dice, no matarás. Pero, por ejemplo, Éxodo 21, hay casos en los cuales Dios operó esta pena de muerte. Por ejemplo, en el asesinato. Éxodo 21:12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. O sea, si vos matabas a alguien, la ley mosaica decía que tenías que morir. También, no lo vamos a buscar, son muchos pasajes, por ejemplo, en Números 35, Dios estableció ciudades de refugio. Había 6 ciudades de refugio. 3 del otro lado del Jordán y 3 del lado de Israel. ¿Para qué eran estas ciudades de refugio? Para aquellas personas que hubieron matado a alguien sin querer, sin intención de matarlo, que también puede pasar. Un accidente y la otra persona murió. Bueno, en Números 35 dice que si existieran esos casos en los que una persona mató a alguien sin querer, no iba a morir y se iba a refugiar en estas ciudades. Pero aquel que sí era con la intención de matar a alguien, debía morir. Cosas, por ejemplo, que me han sorprendido. No respetar el día de reposo, Éxodo 35. Éxodo 35, 2. 6 días se trabajará, mas el día séptimo, que para ellos era el sábado, el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Eso es lo que decía la ley mosaica. Y los fariseos en el tiempo del Señor lo habían tergiversado totalmente y no podían hacer absolutamente nada. Y el Señor significaba, ese día es santo, dedicado al Señor para que lo consagremos para el Señor. Pero no es que no podías llevar una carga, una camilla, eran criticados cuando el Señor sanaba en el día de reposo. Y Él dijo, no es lícito hacer lo bueno en el día de reposo, yo soy el Señor del día de reposo. Pero acá dice, si alguno hiciere trabajo, si no le importara el día de reposo, si te pones a trabajar en vez de dedicarlo a Jehová, bueno, iba a morir esa persona. Maldecir a los padres. ¿Alguno insultó a sus padres aquí? Bueno, si estabas en el tiempo de la ley, chau, morías.
también morías. Levítico 29. Todo hombre que maldijera a su padre o su madre, de cierto morirá. A su padre o su madre maldijo, su sangre será sobre él. El incesto, la sodomía, alguien que haya violado a alguien iba a morir. Todos casos que doy en el apunte que tardaríamos mucho en buscarlo. El secuestro, dice si alguien secuestraba a alguien, iba a morir. Y casos conocidos, por ejemplo, en el adulterio. Ahora vamos a mencionar un caso en el Nuevo Testamento. Levítico 20:10. Ese sí, busquemos estos dos últimos que son interesantes. Levítico 20:10. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, con una mujer que no es su esposa, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿A qué caso nos remite eso? A la mujer adúltera, ¿no? En el libro de Juan. Y vemos que hay un error, porque traen solo a la mujer para hacer tentar a Jesús y a ver qué Jesús respondía. Pero dice, tanto el adúltero y la adúltera, los dos tenían que morir. Eso dice la ley. Deuteronomio 21, 18 al 21. Hay más casos, pero quise resaltar estos. Deuteronomio 21, 18 al 21. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre, ni la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de esta ciudad, este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si tenías hijo rebelde y contumaz, lo tenías que llevar a los ancianos de la ciudad, sacarlo y que lo apedreen y muera. Eso decía la ley. Y un pastor, una vez escuché un mensaje y creo que es bastante cierto, dice, no conozco un caso en la Biblia que hayan aplicado esta ley, de que hayan unos padres, hayan dicho, este es mi hijo, es pecador, no se arrepiente, mátenlo, excepto uno, Dios, que dice que sacó a su hijo de las afueras de la ciudad y lo condenó como el peor de los pecadores, porque Dios cumple su palabra. Y Jesús tomó nuestro pecado como si fuera suyo y fue castigado por nuestro pecado. Y Él cumplió la ley en la parte más mínima que nos imaginemos. Y Dios lo expuso delante de toda la ciudad por nuestro pecado para salvarnos. Y todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, que no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y tu condenación y la mía la llevó Él. Y nuestro castigo, dice la palabra de Dios, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias. Y nosotros le tuvimos, dice Isaías, por azotado, herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Y Dios cumplió incluso esta palabra de sacar a su propio hijo como si fuera un rebelde, pero porque Él tomó nuestros pecados y lo expuso en una cruz y murió por nosotros para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a abrir la Biblia, ya creo que nos queda poco. Juan 8, un caso que mencionamos abiertamente, acerca de esta pena de muerte, ¿no?
en delitos como el adulterio. Y eran leyes que apuntaban a mantener la pureza y la santidad en el pueblo de Israel. Pero Jesús, ante un caso como estos, no dejando de cumplir la ley, acuérdense que él podría preguntar, bueno, ¿dónde está también el adúltero? Pero optó por la misericordia y el perdón. Y dice Juan 8:1 que Jesús se fue al monte de Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Se estaban olvidando una parte, ellos sabían la ley de memoria. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dijo, sí, la ley dice eso. Bueno, el que esté sin pecado, que empiece. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no pesques más. Yo puedo condenarte, pero elijo la gracia, el perdón, el amor, y es la postura que tenemos que tener todos los cristianos. Aplicar los principios de misericordia y perdón enseñados por Jesús, buscar la rehabilitación, la restauración de la persona en lugar del castigo extremo. Y pensaba esta semana, ¿no? Muchas veces exigimos el castigo extremo para los demás, pero cuando nosotros pasamos lo mismo, pedimos gracia. Castigo para los de afuera, gracia para mí. Y Dios dice que no. Y Pablo, en Gálatas 6:1, lo voy a buscar yo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle. No lo condenen, no lo destruyan, no lo desechen, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos a las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esta es la ley del amor, como decía el apóstol Pablo, la ley del amor. Justicia retributiva, como vemos en la ley, ojo por ojo versus la misericordia y el perdón cristiano. Y la ley del ojo por ojo, diente por diente, no era sino para limitar el castigo que se le podía dar a una persona por un acto. A ver si ustedes se acuerdan. David peca con Betsabé, tiene relaciones con Betsabé no siendo su esposa, manda matar a su esposo Urías. Esto desagrada ante los ojos de Dios. Viene el profeta Natán y le dice, había un hombre que tenía una ovejita, ¿no? Y era él, era la historia de él y el profeta se lo estaba ilustrando mediante una historia. Y el profeta le dice, ¿qué hay que hacer con esta persona que le robó la única ovejita que tenía? ¿Alguno se acuerda que dice David que había que hacer con esta persona? Hay que matarlo.
Y la ley no decía eso. La ley decía que había que devolverle otra oveja y la quinta parte de lo que la oveja valía. Y eso es lo que pasa cuando nos hacemos los espirituales. Nos excedemos en el castigo hacia otros y pedimos gracia para nosotros. Hay que matarlo. Y Dios dice que no. La misericordia y la gracia. ¿Vieron cuando dice, no sé si en Eclesiastés, no, en Santiago, juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia? Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia se hará con el que no hiciere misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Y cuál es la postura que debemos tomar como cristianos? El perdón, la reconciliación, siguiendo el ejemplo de Jesús. A ver, vamos a, creo que es Mateo 18. Mateo 18, el famoso encuentro entre Pedro y Simón. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Perdón infinito, perdón infinito. Hay casos de pena de muerte hoy en determinados países, como en Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita, lo vemos lamentablemente. Entonces la pregunta ética que les dejo en el apunte ¿es coherente con el cristiano apoyar la pena de muerte en ciertos casos? Bueno, vimos que no. Y hay alternativas, así como vimos alternativas a la guerra, alternativas a la pena de muerte. Bueno, reformas penitenciarias, programas de justicia que busquen la reconciliación entre la víctima y el ofensor, medidas preventivas para no llegar a cometer esos delitos, reducir la criminalidad. Y terminamos con esta conclusión que lo venimos diciendo, con pasajes que ya venimos leyendo. Y con esto ya terminamos. Dios es soberano sobre la vida y la muerte. Los cristianos deben valorar la vida y buscar la paz, confiando en la justicia divina. Debemos promover la paz, ser pacificadores, valorar la vida, reconocer la dignidad de cada persona como creación de Dios y buscar la reconciliación, practicar el perdón y la misericordia en todas las relaciones. Señor, te damos gracias porque en toda tu palabra vemos tu propósito, Señor, que no es destruir, sino que es salvar. Y a cada uno de nosotros, Señor, nos has ofrecido la salvación, que la has conseguido mediante el sacrificio de Jesús. Tú expusiste a tu Hijo como el peor de los pecadores, para salvarnos a cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él cree, Señor, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y te pedimos si hay alguien aquí que necesita de tu salvación. Quizás hay alguien escuchando que necesita de tu salvación. Te pedimos que abra su corazón para que pueda creer en el Evangelio, para que pueda creer que Jesucristo ha venido de ti y lo has enviado para hacer tu obra. Pero a nosotros, Señor, los que nos has alcanzado con esa salvación, nos has perdonado, nos hiciste hijos tuyos, ayúdanos a obrar de la misma manera. Seguramente no condenemos de muerte a nadie, pero ayúdanos a no condenar a otros, a considerarnos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Y cuando alguien sea sorprendido en una falta, buscar el perdón, buscar la reconciliación, hacer lo que tú hiciste con nosotros. Gracias por tu amor, porque lo vemos reflejado en toda la Escritura y por estos momentos. En el nombre del Señor Jesús, amén.